Buenas noches. El tema que yo escogí fue el diálogo a nivel nacional, procesos de paz en Colombia, salida negociada al conflicto interno colombiano, presentado por Daniela Vargas. Para comenzar a hablar sobre este tema tenemos que conocer algunos antecedentes sobre el proceso de paz en Colombia. El conflicto surgió desde los liberales y conservadores quienes estaban inconformes por la política o el gobierno que estaba surgiendo o sobre las leyes se tenían. No estaban de acuerdo, entonces surgieron diferentes armados que estaban protestando o manifestando su inconformidad. Gracias a la propuesta de paz del gobierno, varios guerrillas entregaron pues sus armas como son de paz, eh, para acabar un poco sobre la dictadura sobre Rojas Pinilla. Recordemos que los liberales y conservadores pues eran dos grupos que estaban inconformes, que no estaban de acuerdo y pues generaba mucho conflicto entre poblaciones. Entonces generaban masacres, de hacían secuestros para hacerse notar. Era su forma de atacar hacia el gobierno. En 1964 nacen las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. ¿Cómo se fue dando ese diálogo de paz entre el gobierno de Santos y las FARC? Pues el objetivo era terminar el conflicto armado que inició el 4 de septiembre del 2012. La negociación se fundamenta en un acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Eh, esto, este proceso pues se tuvo que generar un diálogo, unas propuestas que generaban tanto el bienestar para este tipo de población que también para el gobierno. Sobre esa negociación, pues se hablan sobre 5 puntos fundamentales, que fue la política de desarrollo agrario integral, la participación política, fin de conflicto, drogas ilícitas, determinar quiénes son víctimas del conflicto armado. Se va a hablar cada una un poquito y brevemente sobre estas propuestas. Entonces, la primera propuesta de la política de desarrollo agrario integral. Eh, el desarrollo agrario integral es determinado para impulsar la integración de las regiones y el desarrollo social y económico. Aquí se hablan sobre 5 puntos. El primero es el acceso y el uso de tierras, que estas tierras sean fértiles, sean productivas, que vengan, que toda esta población que fue vulnerada o que estuvieron en la guerrilla pudieran tomar un poquito de tierra y pudieran ejercer la parte agraria. Hablamos sobre también el programa de desarrollo en enfoque territorial. Entonces también hablamos sobre la infraestructura y la adecuación de tierras, como bien dije antes, que esas tierras sean fértiles, sean productivas, que tengan beneficios para este tipo de población o para estas personas. Em, el cuarto es el desarrollo social, salud, educación, vivienda, erradicación de la pobreza. Entonces, que ellos tienen también el derecho como de la salud, de la educación, de una vivienda, de estar en una cierta población y no ser discriminada. Entonces, porque reconozcamos que ellos vienen de un contexto muy diferente y son muy juzgadas por la, por el contexto que ellos vienen, del tipo de situaciones que han venido surgiendo en ese entonces. Y el último es el estímulo a la población agrícola y la economía solidaria. Entonces, que ellos tengan un apoyo del gobierno para que surjan sus tierras, que esas tierras que tengan fruto. El segundo es la participación política. Aquí hablamos que todo ser humano pues tiene unos derechos y unas garantías para el ejercicio de la posición política y en general.
tienen en la particular nuevos movimientos, deben participar en nuevos movimientos que surjan de acuerdo a la firma y acuerdos final. Entonces, este tipo de población tienen el derecho, pues, de participar en el gobierno, de estar de acuerdo con estos fines. Si no están de acuerdo, pues generar un diálogo entre ellos. El tercero es un mecanismo democrático de participación ciudadana. Son partícipes en el gobierno, puedan votar, ser escogidos, que puedan ser partícipes de una política. Y el tercero es medidas efectivas para promover mayor participación a la política nacional, regional y local de todos los sectores, incluyendo la población más vulnerable. Las personas que salieron del- de la guerrilla, pues son personas vulnerables, ya que pues primero no tienen pues como una vivienda, no tienen como esas garantías de sostenibilidad. Entre ellos entonces son gente vulnerable que, que el gobierno tiene que ayudar y favorecer el bienestar de ellos. Entonces, como bien actualmente pues se encuentra una u otra persona que fue de la guerrilla en la parte de política, que va generando acuerdos para el bienestar de su población. El fin del conflicto, pues aquí hablamos sobre el proceso integral y el simultáneo que implica el cese del fuego, de hostilidad vital y del definitivo. Segundo, dejación de las armas, genio la dejación de las armas, eh, la incorporación de las FARC hacia la vida civil, la economía, la social y lo político. Tercero, el gobierno nacional coordina la revisión de la situación de la persona. Cuarto, garantías de seguridad. Y quinto, el gobierno revisará y hará las reformas institucionales necesarias para hacer frente a la construcción de paz. La cuarta es la solución al problema de las drogas ilícitas. Entonces, se generan programas de sustitución de cultivos, el uso ilícito, que ya no comercialicen este tipo de productos a otras regiones, países o fuera del exterior, que dejen de cultivar este tipo de drogas. También hablamos cómo promover prevención de consumo a la salud pública y la solución del fenómeno de la producción de comercio de narcóticos. Y por último hablamos sobre las víctimas. Entonces aquí hablamos sobre que las víctimas están en el centro de acuerdo del gobierno. Entonces, como bien hemos dicho, son garantes de derechos humanos de las víctimas. Entonces ellos tienen algunos derechos que nosotros tenemos que velar y respetar, y también conocer la verdad de cada uno sin ser juzgados. Y cuál es la implementación y verificación, pues dándole espacios de importancia a las regiones, que se sientan importantes, que sean escuchados. Y por último, el mecanismo de resolución de diferencias. Estos mecanismos tendrán la capacidad de poder de ejecución y estar conformes por representantes y víctimas. Entonces, como conclusión, pues actualmente hemos visto que todo este tipo de guerrillas pues ya han parado un poquito sobre sus masacres, pero aún vemos que las masacres aún surgen por los políticos que no están de acuerdo por el gobierno, pero no olvidemos que la paz o el proceso de paz no solamente se da desde la guerrilla, sino también desde la sociedad, como actualmente, digamos,
la sociedad no tiene paz, pues por todo lo que se está presentando. Y pues yo creo que esa paz uno la va construyendo tanto familiar, social y educativamente. Gracias.